Bien, vamos a ir al punto número 2 del sermón en esta mañana, el crecimiento en santidad y madurez. Efesios 4, 7 al 16. Dado que hemos sido por gracia puestos en el único cuerpo de Cristo, esto es, en su iglesia, es decir, cuando somos redimidos, no somos puestos para vivir en exclusión, no somos puestos para vivir de una manera monástica, somos puestos para vivir en su cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Así que la salvación no solamente incluye una regeneración de nuestra naturaleza, sino también una posición. Hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo con un propósito específico, así que estamos en la iglesia. En este sentido debemos de vivir en ella siguiendo la metodología que Él mismo constituyó. No podemos nosotros definir qué hacer en la iglesia o qué hacer con la iglesia o cómo conducir la iglesia. Ni tan siquiera el pastor tiene esta autoridad o este poder. El pastor dirige la iglesia de Cristo en función de la palabra que ha sido revelada, no en función de sus intereses o en función de sus necesidades o en función de sus deseos. Pablo nos recuerda que esto no está en nuestras manos. Es decir, edificar la iglesia no nos corresponde a nosotros, pues ello solamente proviene de Él. Solamente Dios puede edificar su iglesia a través de la obra del Espíritu Santo, a través exclusivamente de la palabra revelada, no a través de ninguna otra revelación. Cualquier intento por buscar que la iglesia sea lo que a nosotros nos gusta, siempre será un intento de división. Cualquier intento de que la iglesia sea algo que no es lo que la Escritura señala, siempre será un intento de división. La iglesia no puede ser lo que al pastor le gusta, lo que al presbiterio le gusta, lo que a los miembros le gusta. La iglesia no puede ser nada que la Escritura no revele que debe de ser. La iglesia no debe de conducirse a lugares, espacios, creencias, valores, prioridades éticas que no estén descritas o mandadas en la Escritura. Eso es algo que debemos de entender y conocer. La iglesia es el deseo de Dios, no es el deseo de los hombres, ni tan siquiera de los hombres redimidos. Y debemos de comprender completa y totalmente esto. Cualquier intento por empujar en función de lo que yo quiero que sea la iglesia, siempre será un intento de dividir. Lo hagamos consciente o inconscientemente, sea nuestra intención o no lo sea, terminaremos dividiendo y terminaremos siendo personas pesadas dentro del cuerpo. Ahora, si creemos que porque no somos tan aplaudidos dentro del cuerpo por nuestra rigidez, esto nos hace ser bíblicos, esto tampoco es correcto, para nada lo es. Pablo enseña que Cristo dio dones a su iglesia para la edificación del cuerpo. Estos dones ministeriales, que son de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tienen la función de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para el crecimiento espiritual hasta alcanzar la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Hoy no vamos a hablar específicamente de ello, ya hablaremos de esto más adelante y en otros sermones. Tenemos una postura en base a la Escritura en función de los dones ministeriales y de los dones de manera general, pero es a través de la operación de Dios por medio de su Espíritu Santo que la iglesia es lo que debe de ser. La idea que el apóstol comparte en esta expresión es que los creyentes, por medio de la operación de Dios en su iglesia, lleguemos a vivir la plenitud de la unidad que nos ha sido dada, en una ética completamente diferente a la ética del mundo, pues hemos sido redimidos por Cristo y junto a ello podemos conocer plenamente a aquel que nos salvó. Es decir, la iglesia no se vive como si fuese una organización civil, la iglesia no se vive como si fuera un sindicato, la iglesia no se vive como si fuera una corporación o un organismo social. La iglesia se vive de acuerdo a como la Escritura enseña que debemos de vivir. La ética de la iglesia es diferente a la ética de un sindicato, a la ética de una empresa, a la ética de cualquier organización humana. Y debemos de aprender a vivir de acuerdo a la Escritura, a esa ética. Nótese, eso es importante, debemos de señalarlo aquí desde el principio, y lo vemos en toda la Escritura. Nótese que carácter y conocimiento son un binomio que debe entonces siempre estar junto. Quien tenga conocimiento de la Escritura pero sea pobre de carácter,
del carácter de Cristo en su vida, no ha entendido el evangelio que recibió o no ha recibido ningún tipo de evangelio en su vida, no hay salvación en su vida, solamente un conocimiento filosófico o teológico de la Escritura. Por eso es importante hablar de ética cristiana, porque la ética cristiana tiene un impacto profundo en nuestro carácter. Si yo me comporto como inconverso, obviamente no soy cristiano. Si yo evalúo mi vida como inconverso, hay un problema muy serio y posiblemente ni cristiano yo sea. Si yo trato de conducir la iglesia, me refiero a mí mismo como pastor Pablo Reyes, de una manera que no tiene que ver con la escritura, entonces yo tengo un serio problema de ética en mi vida, porque seguramente estaré construyendo o estaré intentando construir para mi bien, para mi beneficio, para mi autorrealización, y eso no es correcto. Si no lo es para quienes a Dios ha puesto para dirigir, tampoco lo es para quienes son miembros de la iglesia. Así que es importante entender que cuando hablamos de ética estamos hablando de carácter y estamos hablando de la práctica diaria en la iglesia y fuera de la iglesia, en la familia o en cualquier contexto en que yo me encuentre. Estoy hablando entonces de carácter. El hermano Sproul comenta que el propósito de estos dones no son la instrucción doctrinal solamente, sino la madurez espiritual que nos aparta de la inmadurez y de ser llevados por cualquier viento de doctrina, según también nos muestra el texto en el verso 14. El hermano Pérez Millós resalta que la iglesia crece cuando cada miembro ejerce su función, pero en amor, no siendo carga a los demás, es decir, no siendo pesado. Su trato no sea pesado, sino es en amor. Es importante que entendamos esto y estaremos hablando de esto más adelante también, no solamente en esta carta, sino en otras cartas que estaremos compartiendo a lo largo del año. No podemos permanecer pasivos en la vida cristiana, hermanos. Debemos buscar el crecimiento espiritual a través del estudio de la palabra, de la oración, pero también de la edificación mutua en la iglesia. Yo no solamente crezco cuando estoy orando, yo no solamente crezco cuando estoy meditando en la palabra, pero también crezco cuando estoy en comunión con el cuerpo de Cristo. Si estas tres cosas no se dan, es muy fácil que cualquier cosa que yo vea en las redes sociales, cualquier predicación que yo esté escuchando en las redes sociales, me mueva de un lado a otro y yo crea, como dice la escritura, fábulas y cuentos humanos o fábulas y cuentos con los cuales podemos entretener a niños y confundir a niños, y este no ha sido nuestro llamado, debemos de comprenderlo. Entonces es importante el estudio de la palabra, es importante la oración permanente y es importante también la comunión con el cuerpo de Cristo. Y esa comunión con el cuerpo de Cristo debe de realizarse en la ética que la Escritura señala que debe de realizarse, y hay que crecer en ello. No podemos entonces permanecer pasivos.